Bueno, estamos contentos de volver a reunirnos, como lo hacemos los domingos por la mañana desde hace ya 2 meses, y agradecemos a Dios la bendición y la posibilidad de poder hacerlo con total libertad, como lo hemos hecho hasta aquí, y poder compartir juntos un rato, es un tiempo, 1 hora aproximadamente, donde estaremos alabando al Señor, orando y abriendo la palabra de Dios para nuestra edificación personal. Así que estamos contentos de todos los que hoy nos acompañan, muchos hermanos que hoy vienen por primera vez, estamos muy contentos por ello, y deseamos que Dios nos bendiga al compartir juntos esta reunión. Parece mentira, pero ya han pasado 2 meses desde que estuvimos iniciando estas reuniones. Agradecemos que Dios nos ha guardado, ninguno se contagió, así que estamos contentos porque podemos compartir con este clima y esta seguridad este tipo de actividades que hemos iniciado en el temor de Dios. Vamos a cantar al Señor algunas canciones. La mayoría ya las hemos cantado alguna vez acá en nuestro reencuentro, así que vamos a repasarlas, nos va a hacer muy bien poder hacerlo. Y ya que hablamos de los 2 meses en que empezamos reuniones presenciales, vamos a cantar la primera canción que cantamos cuando nos íbamos a reunir. A ver, ¿quién estuvo en la primera reunión? ¿Qué canción cantamos la primera? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? No, esa no. ¿Cuál fue? A ver, vamos a escuchar la introducción. Vamos muchachos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Salió un poco tímida, vamos a cantar otra vez, Vamos a acompañar con las palmas, cuando cantamos en la primera parte, y bueno, con energía, con entusiasmo, cantamos y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Tal es nuestra misión, de lo cual hablaremos en las conferencias que van a empezar esta semana y también tendrá que ver con nuestro mensaje de hoy. Vamos de vuelta. 122, nos quedamos sentados, pero vamos a acompañar con las palmas la primera parte y con un poco más de energía la parte del coro. ¿Vamos? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio
convicción, somos el pueblo de Dios. Y así nos reunimos en esta mañana para hacer lo que estamos haciendo, reconocer que Él es Dios, que Él nos salvó y compartir con aquellos que nos acompañan este glorioso mensaje que ha transformado nuestras vidas. Vamos a orar a Dios para que nos acompañe en esta mañana, nos ayude y podamos ser bendecidos por Él en este tiempo, que estemos juntos en este lugar. Raúl Carrera nos guía a Dios en oración. Oramos al Señor. Señor y Padre, te agradecemos en esta mañana por esta hermosa y rica bendición que tenemos, un grupo de hijos tuyos, de amigos, de poder reunirnos en este lugar para poder escuchar tu santa y divina palabra, Padre Santo. Te pedimos que ella nos llene el corazón, Padre Celestial, podamos salir confortados, Padre amado, de este lugar y con ánimo para empezar esta semana. Amén. También te pedimos por las almas que están aquí en este medio nuestro, que aún no son tuyas, que ellas puedan comprender y entender que el único camino para llegar hacia Dios es por medio del Señor Jesucristo, recibiéndolo en sus corazones. Bendice tu palabra, Padre Santo. Bendice la música que estamos cantando, Padre amado, los chicos. Bendice la conducción. Bendice los hermanos que vienen en camino. Y gracias, Padre amado, por cuidarnos y bendecirnos. Bendice a tu siervo, que es preparado seguramente delante de tu presencia, mi Señor, para que pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a tu santa y divina voluntad. Todo esto lo dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre bendito y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a seguir cantando al Señor. Tenemos 2 canciones más para compartir. Canción 33. Esta es una canción que todavía no hemos cantado después de la vuelta al local. Era una canción tradicional, Cada 2 reuniones caía esta canción, hermosa canción, Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece todo honor. Exaltad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad a Cristo el Rey. Este es nuestro objetivo en esta mañana que nos encontramos. Vamos a ver cómo nos sale la canción 33. Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece honor. Majestad, reino y autoridad, suyo el poder, suyo el honor, gloria a Él. Muy bien. Exaltad, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó, gloria al Señor. Cristo murió, resucitó, gloria al Señor. Muy bien. Vamos a estar de vuelta, vamos a estar la puesta de pie. Aquel que no se puede parar no se para, pero los que podemos nos paramos y cantamos esta hermosa canción, Majestad, gloria a su majestad. A ver, de vuelta. Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece honor. Majestad,
majestad, gloria a su majestad, cantamos, Jesucristo merece todo honor. Y afirmamos con energía, con fuerzas al final, Cristo murió, Cristo resucitó y hoy es Señor. Muy bien, última canción de la mañana, hermanos, que también tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y su amor que lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. 152, vamos a cantar, de tal manera amó que su vida no escatimó, hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Ya la cantamos en ocasiones anteriores, pero vamos a reafirmar esta hermosa canción que nos convoca también esta mañana. ¿Vamos? Podemos decir esta mañana, por su amor, yo estoy acá cantando, por su amor, yo vivo una vida distinta. El amor de Cristo nos ha transformado. Lo recordamos, lo que hemos cantado en esta mañana con tanta convicción. Por su amor yo cantaré, por su amor yo viviré, con mi Jesús caminaré, y porque Él me amó entonces yo le seguiré. Bueno, hoy el mensaje está a mi cargo, hermanos queridos, así que vamos a orar al Señor primero, para luego abrir la Biblia y tener una reflexión de unos 20 minutos, 30 minutos, a lo sumo, no mucho más de eso, para compartir en este primer día, o en este primer domingo, mejor dicho, del mes de octubre. Así que les pido que inclinemos el rostro, cerremos los ojos, breve oración para empezar a leer la palabra de Dios. Señor, estamos contentos y agradecidos por poder estar acá. Sabemos que tú estás en medio nuestro y nos gozamos por ello. Y queremos que en esta hora tú nos ayudes, nos prepares para poder escuchar lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Que tu Espíritu Santo señoree, que tu palabra llegue con poder, que tú nos des quietud y podamos recibir el consejo tuyo. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer la Biblia, hermanos. Vamos a leer un pasaje de la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, iniciando la lectura del versículo 1. Vamos a hablar
de lo que la Biblia llama en este pasaje los tiempos peligrosos. Este es nuestro tema en la mañana de hoy. Vamos a hablar de los tiempos peligrosos. Breve comentario, hermanos, es un tema muy vasto, muy amplio, pero vamos a tratarlo con sencillez. Dice la Biblia, la palabra de Dios, la siguiente expresión, escribiendo el apóstol Pablo desde la cárcel. También le escribe a Timoteo: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y agrega: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios bendiga la palabra, hermanos, que hemos leído. Y este pasaje tal vez un poco extenso para situarnos en el tema que el apóstol aborda en esta que fue su última carta, año 64 después de Cristo más o menos, desde la cárcel, de donde saldría Pablo para morir. Según cuenta la historia, la tradición, muere decapitado allí en Roma. Ese es el final un poco de este gran hombre de Dios. Y este es su legado póstumo, su última carta escrita a un hombre que él amaba mucho, un hijo suyo espiritual llamado Timoteo. Esta segunda carta a Timoteo, junto con la carta segunda de Pedro, la carta de Judas y la segunda y tercera carta de Juan, tienen un tema en común y hablan de la conducta y el testimonio de un verdadero siervo de Cristo en un tiempo de apostasía y decadencia espiritual. ¿Qué es la apostasía? No es una palabra que encontremos en el diario o que nos pase el Zócalo de TN o de C5N. No es una palabra familiar. ¿Qué es la apostasía? Apostasía significa, en el original, volverse atrás. Y denota la acción de una persona que rechaza deliberadamente la fe que dice haber abrazado antes. Es decir, es una persona que ha manifestado creer, pero que ahora niega la deidad de Cristo y niega además la eficacia de la obra de la cruz. Esto es apostasía. No es la apostasía la manifestación de un creyente que cae, sino de alguien que nunca fue creyente, que dijo creer, que supo estar en las reuniones, que supo cantar los himnos, leer la Biblia y hasta orar, pero que nunca conoció a Dios. Y en un momento determinado dejó o hizo
lo que realmente su corazón tenía, que era el rechazar a Dios. ¿Se entiende el concepto? Este es el concepto de apostasía. En un sentido amplio, la palabra apostasía habla de rebelión contra Dios. Así que si usted escucha o vos escuchas esta palabra, tenés que fijarte el concepto. ¿Qué es apostasía? En definitiva, es rebelión contra Dios. El rechazo deliberado de Dios, de sus planes y de su amor. Esto es la apostasía. Y reitero, no es el pecado de un creyente. Es el pecado de aquel que dijo ser creyente, pero que en realidad nunca conoció a Dios verdaderamente. Este es el concepto bíblico, hermanos queridos, de lo que es la apostasía. Yo quiero ver de dos cosas hecha esta aclaración en esta mañana, hablando de los tiempos peligrosos. Primero, las características de estos tiempos, y segundo, la conducta del creyente en estos tiempos. Las dos con C, características y conducta. Todo muy cortito. Las características de estos tiempos. Leímos en el capítulo 3, versículo 1, la siguiente palabra. También, dice Pablo a Timoteo, debes saber esto. Acá el apóstol enfatiza algo que no hay que olvidar y que no hay que descuidar. También debes saber esto, enfatizando que la oposición a la verdad no es una circunstancia pasajera, sino una característica permanente del siglo. Esto lo dice el hermano John Stott en un libro sobre la segunda carta a Timoteo. Repito el concepto. La oposición a la verdad no es una circunstancia pasajera, sino una característica permanente del siglo. Estos posteriores tiempos de los cuales habla el apóstol Pablo no remite a tiempos aún por vivir, sino al mismo tiempo que escribe el apóstol Pablo. Porque entendemos por la Biblia que los posteriores tiempos se iniciaron cuando Cristo vino para morir. Es decir, que los últimos tiempos empezaron cuando Cristo vino. La Biblia lo enseña claramente. Hebreos capítulo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos posteriores tiempos, en estos nos ha hablado por el Hijo. Indudablemente queda muy claro, hermanos, que los posteriores tiempos no son tiempos futuros. No habla del futuro Pablo, habla del presente, con características que se van a ir acentuando y se van acentuando a medida que el tiempo transcurra hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que tengamos en claro este concepto. Primero, los posteriores tiempos no son tiempos por venir, son tiempos presentes. Así que este es el concepto que queríamos aclarar. Y Pablo describe entonces en el capítulo 3 no el futuro, sino el presente. Cuando habla entonces de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera, está describiendo al hombre que él ya estaba conociendo en aquel tiempo. Y que por supuesto, vuelvo a reiterar, situaciones o características que se van acentuando a medida que el tiempo corra. No voy a hablar, hermanos, de cada una de estas características porque no es el objetivo de este comentario, pero sí enfatizar una sola expresión que leímos en esta mañana. Versículo 5, que tendrán apariencia de verdad, pero negarán la eficacia de ella. Quiero decir, hermanos, que cuando habla la palabra de tiempos peligrosos, remite a una expresión del griego, en el original, que está escrita acá, en 2 Timoteo 3:1, y está escrita en Mateo capítulo 28, versículo 8. No aparece más esta palabra original en ninguna parte de la Biblia. Y esta palabra, que es la palabra chalepos, no importa, se me va a olvidar más bien, como chaleco pero con P, chalepos, significa duro o difícil, e implica duro de soportar y duro de encarar. Esto es el tiempo peligroso, tiempo duro, difícil. En Mateo capítulo 8
esta palabra aparece en el contexto de los endemoniados gadarenos y los describe diciendo que estos eran feroces, chalepos, esa es la palabra, feroces en gran manera, de tal manera que nadie podía pasar por aquel camino. Eran duros, difíciles de soportar, difíciles de encarar. Así eran estos hombres, así lo describe Mateo en su Evangelio. Así que estos tiempos son y han de ser peligrosos y dolorosos, duros de soportar y difíciles de encarar. ¿Por qué serán estos tiempos así? Versículo 2, porque habrá hombres, y las características ya las leímos, habrá hombres. La característica de estos tiempos tiene que ver con los hombres, que a continuación describe el apóstol en la Escritura, hombres. La dificultad de estos tiempos tiene que ver con personas que han decidido rechazar a Dios y que por consecuencia son manejados por el enemigo de nuestras almas, esto es, por Satanás. Hombres. Y leímos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Es decir, hombres que parecen lo que no son. Parecen cultos y refinados. Parecen religiosos, pero en realidad son pseudo espirituales. Tendrán forma sin poder. Apariencia exterior sin realidad interior. Religión sin moral. Fe sin obras. Estos serán los hombres que, hermanos queridos, tenemos que enfrentar hoy, cuyas características leímos. Así que yo quiero concluir esta primera parte de este comentario con 4 conceptos que no tenemos que olvidar. Primer concepto a olvidar, que estamos viviendo nosotros en los postreros tiempos. No te olvides de esto, nosotros vivimos en estos postreros tiempos. Segunda cosa que no tenemos que olvidar, que estos días serán peligrosos y difíciles. Por eso, hermanos, digo con mucho temor y con mucha cautela, no esperemos que en el mundo las cosas cambien. Los tiempos postreros son, como lo describe el apóstol, difíciles, duros. Y viviremos en días duros y difíciles, cosa que no tenemos que olvidar. Tercero, que estos tiempos así serán resultado de la actividad de hombres malos. Hombres. Por eso dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque los hombres serán el eje, el mecanismo por el cual estos tiempos serán así. Y cuarto lugar, que no tenemos que olvidar, que debemos ser inteligentes y mirar con claridad estos tiempos y estar preparados. ¿Se entiende? Estos son 4 conceptos que vos y yo no tenemos que olvidar. Así que hablamos recién de las características de estos tiempos. Segundo lugar, vamos a hablar de la conducta a adoptar. Dejamos las características, después en casa hay mucho más para decir, pero no importa. Vamos a hablar ahora de la conducta a adoptar. Y yo quiero hablar de 3 conductas que tenemos que asumir. Primero, una conducta defensiva. Segundo, una conducta dependiente. Y tercero, una conducta declamativa. Todo va con D, para que nos acordemos del algoritmo. Primero, una conducta defensiva. Segundo, una conducta dependiente. Y tercero, una conducta declamativa. Conducta defensiva, versículo 5 que leímos. A estos evita. Cuidado con estos hombres y con la cultura y filosofía que nuestro sistema ostenta y de la cual también nos habla 1 Timoteo capítulo 4. Yo quiero que leamos, hermanos queridos, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3, para mirar cuál es la cultura y la filosofía que caracteriza a los posteriores tiempos. Les invito a mirar brevemente, hermanos, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1.
Leemos así. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Quise leer esto, hermanos, para que veamos o para que ampliemos el concepto de cómo serán o cómo son estos posteriores tiempos y la actitud a adoptar. Dice lo que leímos. Habla de aquellos que apostatarán de la fe, es decir, que dejarán una fe que nunca abrazaron. Dijeron ser creyentes, pero nunca fueron creyentes. Y entonces, dice, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y tendrán la conciencia, dice la Biblia, cauterizada. ¿Qué significa la conciencia cauterizada? Y bueno, es lo que llamamos la cabeza quemada. Este tiene la cabeza quemada. Una conciencia cauterizada no admite ningún síntoma de reflexión. Por más que vos le expliques y le digas, no hay posibilidad de que vuelva atrás con su relato. Esta es la conciencia cauterizada. Esto es el fanatismo, por ejemplo, hermanos, cosa que hoy pasa, ¿o no? Hoy pasa. Esta es la cabeza quemada por filosofías engañosas, por materiales nocivos, que atrapan de tal manera que impiden la reflexión. Y entonces en este concepto harán lo que leímos. Prohibirán casarse. Hoy no está prohibido casarse, pero casarse hoy no está bien visto. Hoy vamos a convivir. La minoría se casa. Y cuando vos hablas que te casás, todos te miran medio raro. ¿Cómo te vas a casar? Aquello que escribió Pablo a principios del siglo I, hoy adquiere una gran relevancia. Había doctrinas en donde se pensaba que el celibato, el estar solo, era una situación de superioridad. Y hay hoy movimientos filosóficos que también sostienen lo mismo. Para ser un ser elevado, no tenés que casarte. Esto no está en la Biblia. Pero lo que vemos hoy, hermanos, es una, no sé llamarla costumbre, pero una tendencia cultural a que el casamiento no es algo que corresponda o que esté bien visto. No queremos asumir compromisos. Entonces el convivir implica una actitud que hoy es con uno, mañana con otro, no implica ningún compromiso. Satisfaces tu pasión, tu marea hormonal, digamos de esta manera. Satisfaces tu momento y después ya está. Y esto implica el concepto de volver a casarse. El casamiento es una institución, o el matrimonio mejor dicho, instituida por Dios, aún antes de la caída del pecado. Génesis 2 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre cuando Dios creó a Eva, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto lo dijo Dios antes que el pecado entrara en el hombre. Pero estas doctrinas, filosofías en boga hoy, ven mal que el hombre se case. No está bien visto que la gente se case hoy, siglo XXI. Y dice además, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy hay muchas filosofías donde la gente no come determinadas cosas.
Lo digo con respeto por aquellos que tal vez lo hacen, pero es parte de un movimiento cultural instalado en estos postreros tiempos. Todo lo que Dios creó es bueno para el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 3, dice en contraposición a esta filosofía lo siguiente: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Cuando el hombre sale del arca, Dios ofrece al hombre poder comer de todo lo que se mueve y vive, además de las plantas, legumbres, etc. Pablo escribe a los Corintios y dice: de todo lo que hay en la carnicería podéis comer. Y dice: todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias. No estoy en contra, hermanos, de aquellos que eligen no comer carne. Sí estoy en contra de la filosofía que hay detrás de este movimiento. Filosofía que debe tener con la Biblia. ¿Por qué muchos no comen carne? Porque entienden que la persona se reencarna en algún animal. Y si le quito la vida al animal, cuidado, estoy matando a una persona. Esta es una de las filosofías que ciertos grupos espiritistas plantean, que ciertos grupos hindúes plantean. Por eso, más allá de las cuestiones de salud, que son atendibles, no se come carne. Porque estamos planteando una filosofía que nada tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Tal vez médicamente usted elige no comer carne y está bien, hermano, hermana. Ningún problema. Pero cuidado que la elección no sea por algunas cosas de las que aparecen y que tienen que ver con filosofías que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Una conducta defensiva. Es decir, tenemos que evitar a estos hombres que nos llevan al engaño por estas filosofías, que nada tienen que ver con nosotros, que hemos elegido seguir a Dios y seguir su palabra. Así que lo primero es una conducta defensiva. Cuidado con incursionar en estos movimientos. Yo sé que muchos practican el yoga, etc. El yoga forma parte también de este movimiento cultural de los postreros tiempos. No estoy en contra de ese ejercicio, hermano, de ninguna manera, porque soy médico y la verdad que no atentaría contra mi profesión. No estoy en contra. Sí estoy en contra de las filosofías que sostienen ciertas prácticas dietéticas y ciertas prácticas corporales. En eso sí, hermanos, tenemos que ser enfáticos y luchar y evitarlo. A estos evita. En segundo lugar, una conducta dependiente. Versículo 14 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Una conducta dependiente, depender de la palabra de Dios y alimentarnos de ella a través del conocimiento de la misma y creciendo así hacia la madurez. ¿De quién aprendió Timoteo? Aprendió de la abuela que menciona, Loida, y de la madre que menciona en otra de las cartas, Eunice, y aprendió de Pablo. El mismo apóstol Pablo formó la vida de Timoteo. Sabiendo de quién has aprendido y te persuadiste, te convenciste que esta es la verdad. En su oración intercesora, Cristo ora ante la cruz y dice a los discípulos, al Padre, habló de los discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay un llamado a perseverar en la Escritura por su inspiración, es inspirada por Dios. Y por su eficacia, es útil para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea maduro. Esta es la palabra perfecto, maduro,
enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, leamos la palabra, dependamos de la palabra, nutrámonos de la palabra para tener vidas vigorosas y no inestables. Como dice Efesios capítulo 4, siendo llevados por todo viento de doctrina, por hombres que con astucia utilizan las artimañas del error y nos llevan a cualquier viento de doctrina. Cuando la palabra es conocida, cuando la palabra es leída, cuando la palabra es seguida, las vidas son estables y no inestables. Hoy hay muchos creyentes inestables, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque falta la palabra. La palabra no es leída, la palabra no es seguida, la palabra no es obedecida. Entonces tenemos creyentes inestables, que ante cualquier viento de doctrina extraña trastabillan y se van a otro lado, a otras cauces, a otras corrientes que nada tienen que ver con la palabra de Dios. El Salmo 1 dice, habla del hombre cuya delicia es la ley de Dios, y en su ley medita de día y de noche, y agrega, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el resultado, querido hermano y hermana, de leer la palabra, de vivir en la palabra. No nos perdamos esta bendición. Una conducta, entonces, defensiva, una conducta dependiente, y termino los 5 minutos que me quedan hablando de una conducta declamativa. Versículo 1 del capítulo 4 que leímos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Habría que hacer una introducción maravillosa del versículo 1, no nos da el tiempo, pero fíjense la fuerza del pedido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esta es la autoridad que tiene la palabra, la autoridad de aquel que juzga, la autoridad de Dios, ante el cual toda rodilla se doblegará y toda lengua le tendrá que confesar. En esta autoridad le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Este es el tiempo para proclamar la verdad de Dios ante este presente duro y difícil. La venida del Señor está cercana y nuestro compromiso debería ser compartir este glorioso mensaje de salvación y de oportunidad. Mensaje a transmitir con la vida y con las palabras. Dice, tú sé sobrio en todo. Haz obra de evangelista. Declamar significa hablar públicamente, hablar a viva voz. Eso significa declamar. Y aquí el llamado a compartir, haciéndolo con la verdadera convicción del poder y la necesidad del evangelio. Hermanos queridos, termino con esto. El hombre no necesita cambios políticos ni sociales. El hombre necesita a Cristo. Hoy estamos con la campaña electoral, como si los hombres pudieran cambiar este tiempo duro y difícil, el cual leímos antes. No va a cambiar. El que cambia la vida es Cristo. Y vos y yo tenemos este mensaje. ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué nos cuesta tanto mostrar a Cristo? ¿Por qué? Estamos en este tiempo tan duro y tan difícil. El llamado hoy, como ayer, es claro. Que prediques la palabra, versículo 2. Que hagas obra de evangelista, versículo 5. Y que cumplas tu ministerio, versículo 5. Esto es lo que espera Dios de cada uno de nosotros en este tiempo duro, difícil, del cual hemos hablado. Hermanos, se me acabó el tiempo. Damos gracias a Dios por estos momentos que podemos compartir y por esta palabra. Y recalcar algo. Dice la Biblia
porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para que usted, si aún está en sus pecados, pueda, creyendo en Cristo, tener paz, tener perdón y vida eterna. No hay otro cambio posible. No hay otro cambio mejor, que es el cambio que Cristo trae al corazón. Y quisiéramos que, terminando estos pensamientos, si usted que nos acompaña no conoce al Señor, pueda entender su gran necesidad y la maravillosa provisión que es Cristo para la vida. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por la atención y que Él prospere la palabra que hemos anunciado. Como siempre decimos, si alguno tiene alguna duda, inquietud, pregunta, bueno, no se vaya, podemos charlar un ratito para poder evacuar alguna duda o inquietud que pueda surgir del comentario de la palabra que hemos hecho el día de hoy. Por lo demás, Dios bendiga su palabra en cada corazón. Vamos a terminar entonces este tiempo con una palabra de oración. Voy a pedirle a Pino que nos guíe a Dios en oración, terminando este momento juntos aquí. Oremos al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos estado compartiendo aquí en tu casa, tan trascendental para la vida del hombre en estos tiempos y de la importancia. Como decía el salmista, mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Y este privilegio de poder estar aquí en tu casa nos permite primeramente compartir cánticos de alabanza a tu nombre, de los cuales seguramente tú te gozas, y de estar compartiendo la exposición de tu palabra. Decía el apóstol Pedro cuando va a la casa de Cornelio y estaban todos reunidos, y se escucha el deseo de los corazones, y aquí estamos todos reunidos para escuchar todo lo que Dios te ha mandado. Y así hemos estado ahora expuestos a tu palabra para escuchar lo que querías decirnos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Y lo que podemos entender, Señor, de la importancia, como decía el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libre de toda filosofía humana, de toda, Señor, desvío de la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por ti. Y hoy hemos escuchado de estos peligros que abundan en estos tiempos, de los cuales tú nos alertas para estar atentos y no caer en esas redes, sino que por el contrario, buscar tu verdad, encontrarla, recibirla y confiar en ella, porque solamente así te podemos agradar y el corazón puede sentirse animado y seguro, y aún, Señor, por la palabra implantada en el corazón, conocer a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Señor, gracias te damos por este tiempo. Bendice tu palabra en cada corazón, que pueda seguir obrando para el pleno conocimiento de quién es el verdadero Dios, el verdadero Salvador, que es el Señor Jesucristo. Ahora despídenos, Señor, con tu paz, con tu bendición, tus cuidados nos acompañen y nos protejan de todo peligro que acechan contra la vida de los hombres en estos tiempos. Confiamos nuestras vidas a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.